Esa es la palabra que dice. El Espíritu de Dios habita en medio de la alabanza, de la adoración de su pueblo. Aleluya. Así que te voy a invitar a que te pongas en pie y vamos a decirle: Señor, sabemos que tú lo harás otra vez. Si me rescataste una vez, lo harás otra vez. Si me sanaste una vez, lo harás otra vez. Si lo hiciste, lo volverás a hacer, Señor. No hay nada que indique lo contrario. Así que te vamos a adorar en espíritu y en verdad. Aleluya. Tu promesa sigue en pie.
Señor, todo lo que tú harás y todo lo que tú, Señor, puedes hacer, dice tu palabra que ya tú lo has hecho una vez. Todos esos, Señor, los milagros que necesitamos que tú hagas hoy en día, Señor, dice tu palabra que ya tú los hiciste una vez. Y aún, Señor, nos dice que mayores que esos sucederán, Señor, a los que creen en tu nombre. Y estamos aquí en esta mañana, Dios, como pueblo tuyo, para confesar, Dios, que por eso, Señor, por eso es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Porque, Señor, tu palabra nos anuncia la magnitud de tu poder. Tu palabra nos anuncia, Dios, que si muchas veces nos desesperamos, es porque no conocemos que con problemas como el nuestro ya tú has lidiado y ya tú los has solucionado. Si muchas veces nos desesperamos, es porque, Señor, desconocemos tu palabra, de que ya, Señor, tú con problemas como el nuestro, ya tú, Señor, has tratado, ya tú, Señor, los has aplastado, ya tú, Señor, nos has bendecido. Permite, Señor, que ese conocimiento llegue, Señor, en esta tarde. Que el conocimiento de tu palabra fortalezca nuestra fe. Y que lo que escuchemos a continuación sea, Señor, esa palabra tuya que nos hace saber, Señor, la magnitud de tu poder. Que tú, Señor, eres grande al lado, Señor, de nuestro problema. Confiado andaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Diles otra vez. Confiado andaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Ese eres tú, Señor. Tú eres fiel, Dios. Alabado sea, Señor. Puede sentarse. Gracias al Señor por esta mañana de domingo en que nos permite nuevamente compartir su palabra, hablando acerca de las maneras y las formas en que el Señor trata con nosotros. Y Señor, discerniendo cómo nosotros podemos llegar a ser cristianos que utilicemos al máximo y que verdaderamente vivamos al máximo el potencial de la palabra de Dios y empecemos nosotros a poner el cristianismo a funcionar en nuestras vidas. Tantas veces nos encontramos personas y nos encontramos vidas en las cuales llegas a la iglesia y hay personas que llevan mucho tiempo, personas que llevan tiempo en los caminos del Señor, y te das cuenta que hay muchas áreas de su vida en las que todavía la fe no está trabajando, todavía no se está aprovechando al máximo ser cristiano, no se está aprovechando al máximo ser un seguidor del Señor. Yo sí creo que como cristianos tener un atractivo, ser atractivos no quiere decir nuestra apariencia física, sino nuestro atractivo como cristiano tampoco quiere decir que no tengamos problemas o que vivamos una vida totalmente ajena de problemas. No, el atractivo que puede tener un cristiano es cómo podemos nosotros tener la experiencia de Pablo, que dice que iba y veía un grupo de cristianos orando y dice que ellos tienen la paz que yo no tengo. Es la experiencia de Juan Wesley, que iba cruzando el océano y decía, veía un grupo de cristianos orando y decía, ellos tienen la paz que yo no tengo. El atractivo que puedo tener como cristiano es que en medio de las tempestades de este mundo, las tempestades de este mundo azotan a cristianos y a no cristianos. Pero el atractivo que puede tener el cristiano es que en medio de todas esas tormentas nosotros tengamos la paz de Dios, que nosotros tengamos la confianza en el Señor. ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida en la cual el pecado no nos caiga encima? ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida en la cual muchas veces el pecado no calcoma por dentro? Y por eso cuidado con la apariencia física y cuidado con las apariencias, porque el pecado es como el termite. El pecado es como las termitas, que muchas veces calcomen, ¿cómo? Por dentro. Y después cuando usted ve a una persona caer, se piensa que fue de la noche a la mañana. No, eso es que hacía mucho rato que las cosas por dentro ya no venían funcionando bien.
Y por eso es que hay que tener audacia. Diga conmigo, audacia. Para vivir hay que ser audaz. Todos hemos tenido que en algún momento de la vida ser audaces en la manera que nosotros nos desempeñamos. Si no fuéramos audaces, no hubiéramos llegado aquí, no estuviéramos acá, no tuviéramos el estudio que tenemos, los trabajos que tenemos, las habilidades, las casas, las bendiciones que hoy poseemos. Y ese fue el caso del cristianismo naciente. Estaba el cristianismo ahí en el libro de Hechos, y dicho sea de paso, el texto que vamos a leer a continuación es el texto del libro de Hechos. Habían acabado de nacer el cristianismo allí en Pentecostés, y ya al cristianismo y a los cristianos se les estaban presentando problemas. Y recién nacido el cristianismo, recién convertidos los primeros cristianos, ya estaban siendo abatidos por las tormentas y ya se vieron en la necesidad de ser cristianos audaces. Ser cristianos en los que para vivir su fe tuvieran que ser audaces. Este texto que vamos a leer a continuación, pues es el texto leído por Pedro y Juan, que dice que después de los sucesos del Pentecostés llegaron y se pararon en una puerta del templo y empezaron a predicar y a hablar acerca de las maravillas de Dios. Y en medio de su predicación, pues los tomaron y los llevaron delante del concilio de los judíos. Los llevaron delante del concilio para hacerlos callar, para que se callasen, porque estaban alborotando el pueblo. Y en medio de esa oposición, mire la oración de estos siervos de Dios. Hechos 4, 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Alguien quizás ha visto el símbolo que se va a poner en la pantalla a continuación, y quizás usted lo habrá visto en algún momento. Es el símbolo del pez, el pez dibujado. ¿Lo ha visto en algún lugar? Pues ese pececito, pues muchas veces va ahí a Lifeway Store y se lo venden en una cadenita o se lo ponen en un guillo o algo así, porque es un símbolo que los primeros cristianos usaban. Pero cuando nosotros vemos ese símbolo, muchas veces pensamos, sí, ese es el símbolo que tiene pues fulana, se lo he visto en la cadena, y no nos damos cuenta muchas veces cuál es la historia. Ese símbolo que está ahí, el símbolo del pez, es una muestra de cuán audaces tuvieron que ser los primeros cristianos. Porque en el medio de la persecución que estaban enfrentándose, fíjese que los primeros cristianos se lidiaron con dos grandes problemas. El primer problema era la fe judía, que ya la fe judía no entendían que Cristo era el Mesías. Si por encima de eso le suma el imperio romano, que el imperio romano a quien llamaba Señor no era Cristo, sino era un ser humano pecaminoso que llamado el César, a ese es al que llamaban Señor, pues usted se va a dar cuenta de que el cristianismo surgió bajo presión. Diga conmigo, bajo presión. Si pensamos muchas veces que vamos a vivir nuestra fe en un pedacito de cielo aquí en la tierra, déjame ponerte los pies sobre la tierra y decirte no. La verdadera fe es la que te ayuda a triunfar bajo presión. Ese es el cristianismo real. Si alguien te enseña otra cosa, lo que quiere es el dinero tuyo para las ofrendas. El cristianismo real es el que se aprende a vivir mi fe bajo presión. Aquí estaban los cristianos primitivos viviendo su fe bajo presión. Y para identificarse los unos con los otros, muchas veces llegaban a las catacumbas. Y cuando ellos se escondían, ¿saben lo que hacían? Dibujaban el pez completo. No, aquí te va la historia. Dice que dibujaban el primer arco del pez. Y se movían porque tenían que ir a esconderse al otro lado. Y cuando llegaba otro cristiano a esconderse en esa catacumba, completaba el pececito con el otro arco. De manera que cuando llegaban otros cristianos decían, por aquí han pasado no uno, por aquí han pasado más de un cristiano.
O muchas veces cuando se veían, cuentan las tradiciones que muchas veces cuando se veían los cristianos, pues hacían el símbolo con la mano y hacían el símbolo del arco con la mano. Y si la otra persona hacía el mismo símbolo, pues se daba cuenta y se identificaban de que eran cristianos. Es decir, que detrás de ese símbolo que muchos colgamos en el cuello, hay la capacidad que nos da el Espíritu Santo a los cristianos para ser audaces, para vivir nuestra fe y sobrevivir nuestra fe bajo presión. ¿Hay alguien aquí que no viva bajo presión? Avíseme para hacerle el funeral. Todos vivimos bajo presión, alguna presión tenemos. Ese era el símbolo. Por supuesto, también está la simbología de que por qué el pez, porque Dios le había dicho a Simón, Pedro, sígueme y te haré, ¿qué cosa? Pescador de hombres. Os haré pescadores de hombres. Y tras de todas esas cosas, por supuesto, en el cristianismo bien temprano del siglo I y bajo las persecuciones del siglo I, está en el hecho de que Pedro se identificaba como pescador y Cristo lo había llamado a ser pescador de hombres. Y quien conoce la historia del cristianismo se dará cuenta que Pedro era el líder de la comunidad cristiana de Jerusalén. Es decir, que era también una confesión no solamente del señorío de Cristo, sino una confesión de la autoridad que Cristo había establecido aquí en la tierra. Los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas. Es ahí donde está la audacia. Dice Hechos capítulo 17. Mire lo que dice Hechos los capítulos 17. Hablando de los cristianos, en vez de ser una minoría oprimida, pisoteada, maltratada, los cristianos con autoestima baja porque no los quieren, porque los judíos no los quieren y porque los romanos no los quieren. Miren lo que decían de los cristianos. Estos que trastornan el mundo entero también han venido para acá. Es decir, que los cristianos eran conocidos por ser trastornadores, aguafiestas, wedding crashers. Eran los que eran conocidos por ser trastornadores. Cuidado cuando nosotros muchas veces llegamos a los lugares y los lugares nosotros nos hacemos para pasar desapercibidos. Cuidado, el cristiano audaz es el que trastorna el ambiente. Trastorna el ambiente. Estos que trastornan el mundo también han llegado acá. Y muchas veces queremos llegar a lugares y nos sentimos mal porque nos miren mal. No. De tus antecesores, los fundadores del cristianismo, hablaban mal de ellos. El denuedo, como dice la palabra de Dios, y dice que allí llegaban Pedro y Juan, y dice que oraron y dice: Señor, danos denuedo. Y cuando se habla del denuedo, dice el diccionario de la Real Académica que es el brío en la lucha por acometer una empresa. Dice otro diccionario hispano, dice, es el valor o la intrepidez. Conceptualmente, resumiendo, el denuedo no es otra cosa que es parte de una condición superior del carácter. Una persona que tiene un carácter superior es una persona que tiene denuedo. Una persona que ha pasado por pruebas y que tiene un carácter a prueba de. Esa es una persona que tiene denuedo. Se puede sustituir denuedo con audacia. Algunas traducciones lo sustituyen. Se puede sustituir el denuedo con la audacia. Una persona que habla con denuedo es una persona audaz. El cristiano audaz se dice que es como el agua. Que es como el agua. ¿Alguna vez alguien puede contener un río? Es como el agua, porque usted la cierra por aquí y va a tratar de escaparse ¿por dónde? Por allá. Y si después que la cerró no puede salir por ningún lado del agua, ¿sabe lo que hace el agua? Se evapora. Pero el agua de que sale, sale. El cristiano audaz es como el agua. Y precisamente era el contexto de Pedro y Juan. Los cristianos primitivos estaban viviendo bajo presión. Después del discurso de Pedro, se convirtieron como 5,000
fueron puestos en prisión, interrogados, y los estaban intimidando para que se callaran la boca. Lo puedes leer después por la tarde, después que almuerce, y almuerza bien. Después que almuerce puedes leer Hechos capítulo 3 y capítulo 4, ahí te vas a encontrar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque si tú usas tu lengua para otra cosa, el diablo no se va a meter contigo. Pero si tú usas tu lengua para predicar el evangelio de Jesucristo, el diablo va a mandar a cortártela. El diablo va a mandar a zip it up. El diablo va a mandar a cerrarte la boca. Y vas a escuchar a continuación qué cosa es ser un cristiano audaz. ¿Cuántos quieren saber? Pastora, explíqueme. Dígame de qué se trata. Está bueno ya de introducción. Dígame de qué se trata. Dígame cómo puedo ser yo un cristiano audaz. Aquí te va. La primera característica de un cristiano audaz. Los cristianos audaces son parte de la solución. Diga conmigo, yo quiero ser parte de la solución y no del problema. Los cristianos audaces son parte de la solución. Cuidado, porque eso te tiene que cambiar la manera que oramos. Si es verdad lo que tú acabas de decir, tiene que cambiar la manera que oramos. Muchas veces oramos, Señor, resuélveme el problema. El cristiano audaz no ora así. El cristiano audaz ora, Señor, dime cómo vamos a resolver este problema, porque yo quiero ser parte del milagro que tú quieres hacer. Fíjese la oración, como dice la oración de estos apóstoles ahí cuando dijeron a Dios, yo no quiero que tú me resuelvas el problema, yo quiero ser parte contigo de la solución. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Qué fácil sería orar. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, manda un rayo del cielo, llévatelo, Señor. Ahora, Señor, mira sus amenazas, o te los llevas o te los mando. Hubiera sido fácil orar así, right? No, el cristiano con denuedo, el cristiano audaz, es el cristiano que dice, mira sus amenazas y concédeme audacia para hablarles tu palabra. Ya pensaste en esa piedra en el zapato que tienes, ¿no? Ese amiguito, ese compañero de trabajo, ese familiar, esa nuera, ese yerno. Ya pensaste en ese amigo que es la piedra en el zapato. ¿Has tenido alguna vez una piedra en el zapato? Ya pensaste, Dios te está diciendo, no me pides que te lo quite. Pídemele a Dios que te dé palabra para hablarle. Pide a Dios ser audaz, que te dé palabra para hablarle. Número 2, los cristianos audaces son los que andan en el poder sobrenatural del nombre de Jesús. Hay muchos religiosos en la iglesia que oran en el nombre de Jesús, pero hay muy poca gente en la iglesia que vive en el nombre de Jesús. Mira lo que dice. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante ¿qué? El nombre de tu santo Hijo Jesús. Los cristianos audaces son los que oran y le dicen, no solamente yo quiero ser parte de la solución, sino que yo sé que la solución está en el nombre de Jesús. El cristiano audaz es el cristiano que sabe que en su arsenal el arma más poderosa no es los títulos, no es los recursos materiales. El cristiano audaz es el que sabe que en su arsenal el arma más poderosa es el nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Los cristianos audaces manejan su vida bajo la influencia del Espíritu Santo. Mire lo que dice. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ya sabe lo que es un DUI, right? Drive under the influence. Pues el cristiano audaz es el que maneja su vida under the influence, bajo la influencia ¿de qué? Del Espíritu Santo. Esos son los cristianos audaces.
son los que andan en el poder sobrenatural del nombre de Jesús y viven bajo la influencia de su espíritu. De nada sirve cuántas veces yo repita el nombre de Jesús si mi vida no es movida por el espíritu de Jesús. De nada sirve, a ver, lo voy a decir por acá. De nada sirve cuántas veces yo repita el nombre de Jesús si mi vida no es movida por el espíritu que nos dio Jesús. Para yo tener poder en el nombre, tengo que ser movido por el espíritu que está detrás de ese nombre, que es el espíritu de Jesús. Los cristianos audaces saben que la oposición, escúcheme bien esto, los cristianos audaces son los que saben que la oposición es el camuflaje de la oportunidad. ¿Sabe lo que es el camuflaje, no? Aquello en que se encubre, aquello que se tapa, que se cubre, que muchas veces cambia de apariencia para engañar a alguien. La oposición es el camuflaje de la oportunidad. Fíjese, la oposición es síntoma de que estás en acción. Si no estás teniendo oposición como cristiano, es que hay algo que nos falta por hacer todavía. Es que hay unos cuantos problemitas que nos falta por buscarnos todavía con los impíos, porque no estamos teniendo oposición. Fíjese, la presión, la oposición. ¿Alguna vez usted ha escuchado a una persona pedir los French fries sin grasa? Llega a McDonald's, usted dice: los French fries míos yo los quiero dietéticos. Air fried, okay, but that's not French fries. My French fries are greasy. Las French fries son grasosas. La grasa en las papitas fritas es como el conflicto en la vida cristiana. Muchas veces queremos el French fry sin grasa, o queremos la vida cristiana sin oposición, y no nos damos cuenta de que es buy one get one free. Si vas a ser cristiano, aquí te va de gratis, quieras o no quieras, vas a tener oposición. No me la dé, no, es que no te la dé, te la llevas. BOGO. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y fíjese que Jesús está diciendo: estas cosas he hablado para que tengan paz. Despreocúpense que no van a tener problemas en el mundo. ¿Es eso lo que dice Jesús? No. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, ya yo he vencido el mundo. Es ahí donde entendemos que los cristianos audaces son los que entienden que detrás de una oposición, ¿qué es lo que hay? Una oportunidad. Los cristianos audaces hacen de la audacia su estilo de vida. La audacia es la manera que reaccionan, la manera que funcionan, la manera que viven los cristianos audaces. Saben que esa es la única forma de llevar una vida cristiana exitosa. De lo contrario, seremos cristianos victimizados y poco atractivos para el enemigo y su gente. Nadie le interesó las ruinas de Israel. A nadie le interesó las ruinas de Israel mientras nadie las reconstruyó. Las ruinas de Israel se volvieron valiosas cuando llegó Nehemías a reconstruirla. A nadie le interesa la vida de cristianos aplastados por el pecado, aplastados por el problema. Al diablo le interesa la vida de los cristianos que se levantan por encima del problema. Pregúntale al que está a tu lado: ¿cuánto piden por ti en el infierno? Pregúntale al que está a tu lado: ¿cuánto piden por tu cabeza en el infierno? ¿Qué precio? El diablo le ha puesto precio a tu cabeza. ¿Cuánto vale tu cabeza para el diablo? Cuidado, porque esos son los cristianos audaces. Me imagino el infierno en el siglo I.
el infierno estaba lleno de fotos de Pedro y Juan. $1.000.000 por su captura. Los demonios que sean capaces de pararlo, $1.000.000. Me imagino así. La foto tuya está en el infierno. ¿Te has preguntado qué cantidad de dinero dan por tu captura? En el infierno. En otras palabras, ¿sabes lo que te estoy diciendo? ¿Cuánto daño le estás haciendo al diablo? ¿Cuánto daño le estás haciendo al pecado? ¿Cuánto daño le estás haciendo al enemigo? Aquí va una que me gusta mucho. Me gusta mucho. ¿Estás listo para ella? Siéntate bien porque te vas a caer. Si ves al que está a tu lado mal sentado, dice: siéntate bien, te vas a caer. Mira a ver. Buckle up. Aquí va uno. Miren a ver Idalia ahí me revisen mi Idalia, creo que está mal sentada ahí. Siéntamela bien. Aromosa, póngamele el cinturón ahí. Traigan una extensión para el del pastor. No se crea. Todavía cabes, por lo menos Sí, a West. no necesito. Oiga, los cristianos audaces no piden disculpas por hablar la palabra de Dios. ¿Ha escuchado alguna vez en inglés la palabra unapologetic? Unapologetic. Los verdaderos cristianos son unapologetic. No piden disculpas por hacer la voluntad de Dios. Porque nosotros como hispanos tenemos una frase con la cual, cuando usted escucha a alguien decir: discúlpame, pero, ya usted sabe lo que viene, ¿no? Lo siento, pero. I'm sorry, but. Cuando escuchas que alguien te dice: discúlpame, pero, Ni modo. los cristianos audaces no tienen esa frase. No me disculpes, Herodes, no me disculpes, pero te estás acostando con tu cuñada. Ay, Dios mío. ¿Escuchó esa frase? Ay, Juan. ¿La ha leído alguna vez? No la inventó el pastor. Eso fue lo que le pasó a Juan el Bautista. No me disculpe, rey. No que discúlpame, no me disculpe. Está fornicando con tu cuñada. Y no me disculpes. Los cristianos audaces no piden perdón por hablar la voluntad de Dios, por hablar la palabra de Dios. Cuidado, porque está muy de moda hoy en día es ser politically correct, políticamente correcto. Y nosotros los cristianos somos la minoría. O no voy a discutir la demografía. Somos aquellos que somos más acusados de ser politically incorrect. El denuedo es unapologetic. Juan no le pidió disculpa a Herodes por denunciar su pecado y le costó la cabeza. Literalmente la cabeza. Pedro no pidió disculpas por acusar a los judíos y a los romanos de ser los culpables de que Cristo muriera en una cruz. Lea allí en el capítulo 2 y capítulo 3 de Hechos. Allí está el discurso de Pedro. Ustedes lo llevaron a la cruz y yo tengo que pedirle disculpas por decírselos. Es la clave para tener el respaldo de Dios. Si muchas veces hablamos la palabra de Dios, pero no tenemos el respaldo de Dios, es porque nos estamos disculpando por hablar la palabra de Dios. Dios respalda a aquella gente que habla su palabra y no pide disculpa por hacerlo. Dios te va a respaldar. Así que mira el que está a tu lado, míralo bien y dile: no siento decirte que estás muy lindo. Aleluya. Así que míralo, si está un poquitico pasadito de peso, dile: no siento decirte que tienes que hacer dieta. Aleluya. No siento decirte. Así que ya me imagino a muchas esposas llegando a su casa esta tarde y diciéndole: mi amor, no siento decirte que el refrigerador está vacío. Mi amor, no siento decirte que me lleves el carro a echar gasolina, que voy a empezar la semana y mañana voy a tener que ir al trabajo. Así que la frase de orden, ¿cuál es? No siento decirte. Los cristianos audaces
se sienten honrados cuando son vituperados. Los cristianos audaces se sienten audaces cuando son vituperados. Los problemas menores, escuche bien, cuando andas en los caminos del Señor, los problemas menores son escalones a soluciones mayores. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es grande cuando lo estás pasando, pero cuando llegaste firme en el Señor, llegaste a la solución que Dios tenía para ti, te dabas cuenta que el problema es una miniatura al lado de la bendición a donde Dios te llegó. Aquí está el problema. Muchas veces nos desesperamos y me ahogo en el problema cuando lo está pasando, cuando lo estoy sufriendo. Me ahogo, me estanco, no camino y no me doy cuenta de que si sigo caminando, cuando llegue a donde Dios me quiere llevar, me doy cuenta que mi problema era una miniatura al lado de lo que Dios tenía para mi vida. Así que si estás pasando por crisis y por problemas, acuérdate, los cristianos audaces se sienten honrados. Te lo voy a decir más bíblicamente, se sienten bienaventurados cuando son vituperados. Lo dice la palabra de Dios y Jesús lo dijo. La mujer que tiene los dolores de parto, mientras está pariendo, se piensa que es el fin del mundo, porque dicen que los dolores de parto son bien fuertes. Perdóneme, pero no le puedo dar testimonio de eso. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el gozo de después tener a su criatura, a su niño en sus brazos, hace los dolores nada. Dígame si alguien ha parido aquí, dígame amén. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo. La audacia cristiana es algo inentendible para el mundo. El mundo no entiende a los cristianos audaces y nos pone diferentes nombres. Aquellos que estaban en Pentecostés, 120, hablando las maravillas de Dios en muchos idiomas, no dijeron qué audaces son. No, ¿saben lo que dijeron? Dijo, ¿qué clase de borrachera tienen? Porque el mundo no entiende a los cristianos audaces. Es decir, que no esperes nunca que el mundo te va a dar una palmadita en el hombro por hacer lo que tienes que hacer. No, el mundo te va a decir tantas cosas, entre otras, borracho. ¿A cuántos acá han tenido la honra y el altísimo honor, no que le digan pastor, sino de que le digan fanático? Aleluya. Los 120 en Pentecostés, el mundo no decía cuán audaces son. No, el mundo decía, eran borrachos. Agripa le dijo a Pablo, Pablo llegó ante Agripa y dice que Pablo estaba hablando con Agripa y le comentaba acerca de las grandes cosas que Dios había hecho con él. Y dice que las palabras de Agripa hacia Pablo no fueron: Pablo, ¿cómo sabes? Pablo, qué bien te va, qué tiempo hacía que no te veía. ¿Sabe lo que le dijo Agripa a Pablo? Eso está ahí en la Biblia. ¿Sabe lo que le dijo? Las muchas palabras te han trastornado, muchacho. Las muchas letras te han trastornado. ¿Alguna vez te han dicho loco por ser cristiano? Esteban anunciaba el evangelio. Y dice que por anunciar el evangelio le llevaron un pastelito para celebrar el cumpleaños. No, a este hombre dice que fue el primer mártir del cristianismo. Lo mataron en la manera en que mataban los judíos, a piedra. Fue apedreado. Pablo y Silas anunciaban el evangelio y dice que por anunciar el evangelio lo pusieron en una suite en el último piso con vista al lago de Galilea. No, dice que fueron puestos en prisión, y no cualquier prisión, con cadenas. Juan dice que por anunciar el evangelio, le dieron visa.
visa, one way ticket, para la isla de Patmos, en una isla desértica donde no había nadie allí. Exiliado fue por hablar el evangelio. Pedro por hablar el evangelio y por, dicen los romanos, que fue uno de los que instigó el cristianismo en Roma. Nerón quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos. Hay una larga historia de todo eso. El asunto es que cuando Pedro cayó en manos de las autoridades, lo crucificaron, y no lo crucificaron boca arriba, lo crucificaron boca abajo. En otras palabras, ¿sabes qué te quiero decir? Sé cristiano audaz y no esperes que el mundo te entienda. Sé cristiano audaz y no busques la palmadita del ser humano. Y no busques que el ser humano te celebre. Los cristianos audaces, sus proyectos están a la altura del poder de Dios. Sus proyectos están a la altura del poder de Dios. Había que ser audaz para llamar a Cristo Señor. ¿Recuerda con el domingo pasado? Había que ser audaz para llamar a Cristo Señor, porque la misma palabra Señor era prohibida decírsela a otra persona que no fuera, ¿a quién? El emperador. Jesús fue llevado una moneda. Señor, ¿a quién es lícito dar el tributo? ¿Sabe por qué? Porque esa moneda tenía puesta un emblema, una insignia de la cara del César, y decía: el César es Señor. Y dice que Jesús le dijo: denle al César lo que es de él, y a Dios lo que es de. Dime si te lo traduzco y entendiste lo que Jesús le quiso decir. El César no es Dios. El César no es Señor. Había que ser audaz para llamar a Cristo Señor en el contexto donde el César se proclamaba Señor. Cuando vayas a empezar empresas, cuando vayas a empezar cosas en tu familia, en tu casa, en tu ministerio, pregúntate si eso que estás empezando tiene el tamaño de tu Dios. Muchas veces empezamos cosas y vemos que no llegamos a ningún lado. Yo te invito a que revises si esas cosas que has empezado están a la altura de la grandeza del Dios en que has creído. ¿Esto tiene el tamaño de Dios? Hay proyectos que fracasan por no ser lo suficientemente audaces. Hay avivamiento en las iglesias en los países comunistas. Explícamelo. Explícame eso. Hay avivamiento en los países comunistas. En Cuba, los comunistas están entregando su carnet rojo. Todos saben lo que es el carnet rojo. Están entregando su carnet rojo y se están entregando a la sangre roja de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia en Cuba, hizo de una iglesia audaz. Espérate, ¿cómo es eso de que el comunismo diseña una sociedad sin Cristo? Eso no se lo cree nadie. Eso no se lo cree nadie. ¿Sabe por qué hay iglesia en países comunistas? ¿Por qué está erupcionando la iglesia en los países que anteriormente eran comunistas, en la Europa y en las Europas? ¿Sabe por qué? Porque son proyectos que están a la altura de Dios. Porque solamente con la grandeza de Dios son posibles. ¿Por qué en medio de los continentes más paganos que hay, como es África, donde la brujería está allí donde nació y donde todas las cosas, hay grandes avivamientos cristianos? Porque hubo cristianos que se decidieron a llevar el evangelio allí, y eso era un proyecto que tenía el tamaño de Dios. Muchas veces empezamos locuras, pero no tenemos el respaldo de Dios, porque las cosas que hacemos no son lo suficientemente locas delante de Dios. Es una locura que haya iglesia en el comunismo. Es una locura que haya iglesia en un continente pagano. Pero Dios dijo: esto es lo suficientemente loco para los hombres. En eso yo me invierto. No te preocupes por la iglesia.
Muchas veces la gente ve el liberalismo y ve y se preocupa en la iglesia. La iglesia está en crisis, el liberalismo ha puesto la iglesia en crisis. Y usted te digo, no te preocupes por la iglesia. ¿Sabes? El mismo Señor de la iglesia, Cristo, dijo: ni las puertas del infierno prevalecerán contra ellas. En otras palabras, ¿sabes qué te digo? No te preocupes por el liberalismo cuando pongas las noticias y veas todas las cosas que van en contra de la iglesia. Contra la iglesia nadie puede. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Vamos a fundar una iglesia, pero espérate, no vamos a fundarla, vamos a construir un edificio nuevo. No, espérate. Vamos a fundar una iglesia donde ya hay una iglesia americana. Hace 23 años atrás llegaron un grupo de retirados en Nueva York y dijeron: nosotros queremos empezar la iglesia, pero ¿sabe dónde la vamos a empezar? La vamos a empezar en medio de estos gringos aquí. Aquí. No nos quieren, no me importa. No, primero un cuartico cerradito, ok, después tuvieron que darle ¿qué? Uno más grande. Y después, no el salón social, es que ya tenemos otro campus por allá. ¿Sabes qué? Porque esas son las locuras del tamaño de Dios. Esas son las locuras del tamaño de Dios. Hace 7 años atrás, empezar una iglesia hispana en medio de una comunidad republicana de pelo blanco. Iba a decir racista, no lo voy a decir. Mejor callar. Esos son proyectos del tamaño de Dios. Proyectos del tamaño de Dios. Señor, ahí estamos. ¿Para qué ir a Dover? ¿Para qué ir a Dover? Si ahí está la iglesia de no sé qué, la iglesia de no sé cuánto, la iglesia de no sé qué. Oiga, usted ha ido por las calles, vea cuántas iglesias hay allí. Hay más iglesias que gasolineras. ¿Para qué empezar una comunidad allí? Y ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Vas a Guaymama y vas a saber lo mismo. Pero hace unos meses atrás yo no entendía las locuras de Dios. Hasta que llegó uno que vive allí en Guaymama, que es líder de la iglesia en Sun City Center, y me dijo: ¿sabes por qué, pastor? Hay muchas iglesias, pero con todas las iglesias que hay, Guaymama todavía no ha cambiado. Hay muchas iglesias en Dover, pero Dover todavía no ha cambiado. Entonces yo entiendo, ¿sabes qué? Que mis proyectos, si yo quiero ser un cristiano audaz, mis proyectos tienen que saberme a locura. Si no me saben a locura, lo más seguro es que Dios no esté en el asunto. Los cristianos audaces, por eso decíamos, levantando una generación que transforma. Diga conmigo: transforma. Los cristianos audaces transforman la atmósfera. Transforman la atmósfera. Ahora cuidado, eso suena muy bien. Para transformar la atmósfera. Muchas veces pensamos que les ponen una musiquita buena ya. Pongo una musiquita bajo el aire acondicionado, temperatura buena, buen ambiente, y ya con eso cambio la atmósfera. Para cambiar la atmósfera, pues unas lucecitas acá adelante para que se vea bonito. Y ya con eso atractivo cambio la atmósfera. ¿Sabe? Para Jesús cambiar la atmósfera de su tiempo, no usó ni luces, ni aire acondicionado, ni equipos de audio. Todo eso es bueno, gloria a Dios por eso. ¿Sabes qué? Si vas a cambiar y si vas a ser un cristiano audaz, Jesús te va a preguntar: ¿cuántas mesas tienes que voltear para cambiar la atmósfera? Porque para Jesús cambiar la atmósfera le tocó un día voltear mesas. ¿Cuántos tienes que discipular para cambiar la atmósfera? Porque suena muy bonito cambiar la atmósfera de mi casa, cambiar la atmósfera. Pastor, como yo quisiera que lo que yo siento aquí en la iglesia lo sintiera en mi casa. Espérate, Jesús te va a decir cuántas mesas tienes que virar allí en tu casa y cuánta gente vas a tener que discipular allí en tu casa. Porque si Dios, que es Dios, lo hizo así, ¿quién soy yo para ser diferente? Quiero cambiar la atmósfera de mi casa, pues te va a tocar voltear algunas mesas.
te va a tocar discipular unas cuantas gente. ¿Qué tienes que hacer para cambiar la atmósfera? ¿Sabes lo que te diría Pablo? Pablo te diría: ¿cuántas iglesias tienes que fundar o cuántas cárceles vas a visitar? Ay, eso está poderoso. ¿Quieres cambiar la atmósfera? Pedro te preguntaría: ¿cuántas cosas nuevas tienes que comer? Porque para Pedro cambiar la atmósfera le tocó comer cosas que no comía antes. Y todavía muchas veces queremos que los mexicanos vengan a la iglesia. Si no damos merienda aquí con salsa valentina. Ándale. ¿Sabes lo que es la salsa valentina? Ni sabes. Si no servimos aquí pico de gallo, botana con picos de gallo. Queremos que los mexicanos, que los guatemaltecos vengan a la iglesia si todavía no hacemos los tamalitos esos que ellos hacen ahí. O los hondureños, una falda. ¿Hay algún guatemalteco? Estoy hablando porque no hay guatemaltecos acá, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Sabe lo que le digo? Muchas veces para ganar la gente hay que comer lo que come la gente. Definitivamente. A Pedro le tocó cambiar el ambiente de la casa de Cornelio, pero Dios le dijo: chamaco, vas a tener que comer lo que come Cornelio. Ay, ay, ay. Así que piensa en cuánta gente vas a ganar y mira a ver cuántos reajustes vas a tener que hacer. Jesús te pregunta, o Juan quizás te preguntaría, si quieres cambiar a la gente, el apóstol Juan, el ambiente, el apóstol Juan te diría: ¿a dónde te vas a exiliar? Porque por cambiar el ambiente a Juan le tocó ser exiliado. No solamente transforman la atmósfera, sino son cristianos, diga conmigo, trascienden su tiempo. Trascienden su tiempo. Como los apóstoles, sus enseñanzas y sus comunidades fueron el mejor legado. Si hoy en día abres tu Biblia y abres el Nuevo Testamento y te encuentras allí un evangelio escrito por el primero, por Mateo, ¿sabes por qué es? Porque Mateo fue un audaz que trascendió su tiempo. Fue un audaz que trascendió su tiempo. ¿Te has preocupado alguno? Yo sé que hay algunos acá que escriben. Yo sé que hay algunos poetas acá. Y yo sé que hay por acá alguna gente que se pasa el día entero escribiendo. Déjame mirarlo con disimulo. ¿Sabes qué te quiero decir? ¿Qué le vas a dejar escrito a tus hijos y a tus nietos? Toma ese panfleto que le estás dejando a tus nietos, porque eso fue lo que Mateo le dejó a sus futuras generaciones. Les dejó la historia que les cambiaría la vida. Marcos, ¿cuál fue el legado de Marcos? El legado de Marcos fue ¿cuál? Que dejó un evangelio, que detrás de la comunidad alrededor de Marcos se empezaron a reunir cristianos, y a esos cristianos él les escribió la historia de Jesús. Y así sigue sucesivamente, porque Lucas escribió su evangelio y su historia del cristianismo, se lo escribió para dejárselo a Teófilo, para dejar. Detrás de cada cristiano audaz hay la pregunta: ¿qué voy a dejar detrás de mí? ¿Qué voy a dejar detrás de mí? No de cosas temporales, no de cosas monetarias, sino cuánta eternidad voy a dejar detrás de mí. Son hombres y mujeres los cuales dicen: yo no le parí al infierno. Son hombres y mujeres que dicen: no importa si yo no esté cuando mis hijos tengan que partir con el Señor. Yo lo único que sé es que aunque yo no esté cuando ellos partan con el Señor, yo no los procreé para el infierno. Amén. Ese es el cristiano audaz. Dime si ya oraste así alguna vez. Dime si ya oraste así alguna vez. Dime si ya oraste así y te has preguntado alguna vez:
¿Te has preguntado alguna vez cuál será tu legado? No se abrió mi matriz para poblar el infierno. Así dice una madre audaz. No procreé para crear ciudadanos del infierno. Así dice la oración de un padre audaz. En otras palabras, el cristiano audaz, para trascender a su tiempo, tiene que tener la misma mentalidad de lo que se decía de Abraham, que es lo que se decía de Isaac, que es lo que se decía de Jacob. Óigame, hacía cientos de años que estos hombres ya habían muerto, y todavía, a pesar de los cientos de años que hacía, cuando Dios hablaba, Dios decía: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Dios hable a tus futuras generaciones, dime si va a mencionar tu nombre. Cuando Dios hable a tus futuras generaciones, dime si va a mencionar tu nombre. Los cristianos audaces, aquí te va, viven de tal manera que cuando ya no estemos aquí, Dios va a recordar nuestro legado. Es la manera en que yo puedo dejar mi legado de audacia delante de Dios. Cuando pensamos en Abraham, Isaac y Jacob y leemos las historias que nos cuenta la palabra de Dios acerca de ellos, Dios dice que Él es el Dios de ellos porque fueron gente que lo hicieron todo bien en la vida, ¿sí o no? Porque cuando usted lee la palabra de Dios, y por eso yo creo en la Biblia, porque la Biblia no idealiza a ningún ser humano, la Biblia nos presenta a los seres humanos tal y como son. Dios no dice que Él es el Dios de Abraham porque Abraham lo haya hecho todo bien en la vida. No, Él dice que Él es el Dios de Abraham porque Abraham fue audaz. Él no dice que Él es el Dios de Jacob porque Jacob lo hizo todo bien en la vida, sino porque Jacob fue un seguidor de Dios, audaz. Él no va a decir: no te preocupes por hacerlo todo bien en la vida. Te tengo una noticia, no lo vas a lograr. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener que luchar con imperfecciones. Vamos a tener que luchar con imperfecciones. Pero lo que va a contar delante de Dios no van a ser nuestros errores. ¿Sabe qué van a ser? Nuestra audacia. Nuestra audacia es lo que va a contar delante de Dios. Audacia a la hora de seguir obedientemente a Dios. Señor, no soy perfecto, pero te sigo. Señor, no soy perfecto, pero sí soy valiente. No soy perfecto, pero sí soy valiente. Los hispanos decimos: ponte los pantalones, ajustate el cinturón. Y así es como yo entiendo cómo Dios me quiere. Dios, así como tú estás, has llegado a este domingo 18 de agosto del año 2019. Así como estás, a donde has llegado, así como estás, Dios quiere hacer de ti un valiente del reino de los cielos. Dios quiere hacer de ti un valiente del reino de los cielos. Hay algo de lo que quizás puedas decir hoy y quieras hacer un ejercicio de valentía. ¿Cuántos quieren hacer un ejercicio de audacia hoy? ¿Cuántos quieren hacer un ejercicio de audacia hoy delante de Dios? Ay, qué poca gente. Si cierro los ojos y oigo el amén, pienso que hay 4 gente nada más en la iglesia. ¿Cuántos quieren hacer un ejercicio de audacia hoy delante de Dios? Siéntese, no se para todavía. Gracias familia. ¿Sabe por qué no se pare? Porque aquí viene lo bueno ahora. Ay. Hay muchas cosas que nos abaten en la vida. Y quizás los problemas de Pedro y Juan era que los estaban mandando a callar y tuvieron que ser audaces para decir: a nosotros no nos callan, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído.
Pero quizás tú puedas hoy pensar, y quizás no te estén mandando a callar, pero quizás sí hayas tenido problemas en las que tú audazmente tú puedas decir hoy, y puedas levantarte audazmente y decir: hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy. Y voy a empezar a mencionar cosas. Y si esas son las cosas que están sucediendo en tu vida, deja el chisme y no te pongas a estar mirando el que se para y a hacer conjeturas. Cuidado, que donde el Espíritu Santo está, las cosas son serias. Y después no te preguntes por qué me pasan cosas malas. Es que estaba chismeando cuando el Espíritu Santo estaba hablando. Cuidado. Quizás tú puedas hoy levantarte y tú puedas decir: el diablo se ha paseado a sus anchas en mi familia, pero hoy yo me levanto y digo: hasta hoy. Y quizás tú puedas decir hoy: las maldiciones generacionales, las taras generacionales están acabando con mi familia, pero yo hoy soy audaz y me levanto y digo: hasta hoy. Quizás tú puedas decir: el pecado se ha enseñoreado de mi vida. El pecado se ha enseñoreado de mi vida. Pero hoy yo me levanto audazmente y digo: eso sucedió hasta hoy. Los vicios están acabando con mi vida. Los vicios están acabando con mis seres queridos. Pero yo hoy me levanto y yo digo: hasta hoy. El divorcio ha acabado con mi familia. Los divorcios han dividido mi familia. Pero yo hoy me levanto y digo audazmente: hasta hoy. La enfermedad me ha destruido, pero yo hoy me levanto y digo en el nombre de Jesús: hasta hoy. Mi autoestima ha sido el trapo de cocina de mucha gente, pero yo hoy me levanto y digo: hasta hoy. ¿Y cómo puedes tú cantar? Yo sé que tú mueves montañas, pero yo sé que tú hoy lo harás otra vez. Aleluya. Golpea el aire con tu mano ahí, audazmente. Yo sé